Bien, entonces hoy vamos a hacer una nueva secuencia con movimientos simultáneos. Les pido pues que se unan a nuestro canal de YouTube y que compartan nuestro contenido. Bien, vamos a trabajar una secuencia de movimientos simultáneos, en este caso A más, B menos de manera simultánea, después A menos y B más de manera simultánea. Como podemos ver, tenemos movimientos simultáneos en direcciones diferentes, pero algunos son en el mismo instante. Bien, entonces vamos a hacer el estudio de las señales. Necesitamos una señal, un pulsador es 1S1, el cual hará iniciar el procedimiento, todo el proceso. O sea, al pulsar 1S1, el cilindro A sale y el cilindro B entra. Cuando estos dos movimientos se den, vamos a necesitar una segunda señal, que va a ser la señal de 1B2, para que se dé el cambio de grupo, para que se dé el cambio de los movimientos. O sea, ahora A va a entrar y B va a salir en el mismo instante. También vamos a necesitar una señal para hacer esto cíclico. Estos van a ser 3 señales. ¿Qué implica eso? Que solo vamos a tener un pulsador y 2 finales de carrera. Estos finales de carrera lo podemos bien poner en un solo actuador, o bien uno en un actuador A y el otro en el actuador B, y el otro en el actuador B. Pero esto sí, debemos de fijarnos bien en la posición que los vamos a poner. Eso que quede bien claro. Bien, ahora pasaremos al FluidSync a realizar esta secuencia. Aquí en el FluidSync ya tenemos la mayoría de elementos, la mayoría de componentes. Necesitaremos nuestro cilindro 1A1 con su válvula 1B1 y los 2 finales de carrera, en este caso que yo los estoy usando en el cilindro 1A1. En el cilindro 1A, bueno, también tenemos sus válvulas reguladoras de caudal y su válvula 5.2 biestable. Igual para este otro cilindro, la diferencia entre estos dos ahorita es que los 2 finales de carrera los tengo en el cilindro 1A1, en el 1A2 no tengo ninguno. También en el caso de que debo observar de que los movimientos ahora son diferentes. O sea, el primer movimiento de A va a ser a salir, por lo tanto debo de fijarme bien en cómo está conectada la válvula. En el caso de B va a entrar, entonces debo de cambiar su conexión acá. Entonces, habiendo hecho esto, pues nada, ahora vamos a ver qué más vamos a ocupar. Tenemos los 2 finales de carreras que vamos a ocupar. Aquí tenemos nuestro válvula de marcha. Entonces tenemos 2 grupos, vamos a trabajar 2 grupos de presión. Y bueno, aquí tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Vamos a necesitar una válvula que esté haciendo cambios de estado de este trabajo, una válvula 5.2 biestable. Y bueno, no pasa nada, ahora vamos a continuar. Tenemos la señal del pulsador de marcha 1S1, en donde nosotros vamos a observar de que deben hacerse 2 movimientos. A salir, por lo tanto lo vamos a conectar al grupo 1, y B debe de entrar también al grupo 1. Acá vamos a hacer nuestra simulación. Y como podemos observar, para que A salga debe de estar adentro, para que B entre debe de estar afuera. Esas son las condiciones de trabajo del cilindro 1A1 y el cilindro 1A2. Entonces ahora, al pulsar nuestro marcha, cambiará de estado la válvula 5.2, la presión del grupo 2 pasará al grupo 1 y los cilindros realizarán sus movimientos. Ahí estamos bien. Ahora el sensor que estoy utilizando es el 1B2. 1B2 hará cambiar de estado de grupo, por lo tanto lo voy a ubicar acá para que esto cambie de grupo y lo ubicaré en la línea de presión 1, que es la línea que tiene presión en ese momento. Ahora, los movimientos de los actuadores son A menos. Para que M menos se realice, lo debo conectar aquí directamente a la presión, y para que B salga, pues lo debo conectar directamente también acá a la presión. Aquí nosotros ya tenemos un ciclo completo, deberíamos de tener un ciclo completo, como podemos observar, y ahí muere. Entonces, para hacer esto repetitivo necesitamos nuestra señal de 1B1, la cual conectaremos en serie a nuestra válvula 5.2 de monitoreo de la señal, del cambio de presión del grupo 1 al grupo 2, y de esta manera, bueno, nuestro pulsador de marcha 1S1 deberá estar haciendo nuestro trabajo. Este es el sensor o final de carrera 1S2 y creo que aquí me confundí. Si vamos de izquierda hacia derecha, este sería el 1S2 y aquí sería 1S3, y así de esa manera estarían nombrados los finales de carrera. Ahora
me dice que los tengo muy juntos, pues vamos a separarlos un poco. Vamos a separarlo un poco para evitar este pequeño error. Eso no es problema. Bien, vamos a hacer la simulación ahora. Todavía no pasamos del rango de dificultad. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, aquí ya se me está descomponiendo todo. Vamos a ubicar esto bien. Creo que ahí no habría problema. Mejor le vamos a hacer un escaneo. Claro, ahora la tubería o las mangueras me quedaron superpuestas. Y pues ahora debo hacer una previa conexión. Vamos a hacer nuevamente. Tengo esta otra. Lo que pasa es que a veces uno se pone de dragán y no quiere realizar nuevamente las conexiones. Y ahora sí no me da ninguna especie de error, aunque no lo chequeé, pero ya no da error. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Y el movimiento se debe estar dando cíclicamente, de un ciclo a otro. La secuencia está trabajando correctamente en el orden establecido, y de esta manera pues estaríamos dando solución a esta pequeña secuencia, a este problema de los movimientos, vamos a decir así, de los movimientos simultáneos de los cilindros 1 a 1 y del cilindro 1 a 2. Bien. Creo que acá pues no tengo nada más que despedirme y desearles siempre lo mejor a todos, y también, ¿verdad? Bueno, está de más nuevamente recordarles que se unan a nuestra comunidad y compartan este contenido para que lleguemos a más personas. Sin más que decir,